Arranquemos nomás. Bueno, ojalá Dale. que hayan disfrutado, gracias, Sole, que hayan disfrutado del primer día que ya casi se está terminando. Como dijo Sole, mi nombre es Jacobo Lerner, soy médico y formo parte del Departamento de Informática de Salud del Hospital Italiano. Y un poco lo que vamos a ver hoy es nuestra experiencia con la prescripción electrónica interoperable en el hospital. Así que arranquemos nomás. Un poco lo que va a ser el recorrido de la charla va a ser, vamos a hablar una leve introducción, vamos a hablar un poco de los marcos regulatorios vigentes, como los que ya pasaron. Vamos a hablar un poco de nuestra experiencia en cuanto a la implementación de las distintas modificaciones y cambios para cumplir este marco regulatorio. Y por último, vamos a ver ciertos aprendizajes, los próximos pasos y vamos a dar un cierre a lo que es la presentación de la experiencia. Bueno, ¿por qué un poco, digamos, estamos hablando de este tema hoy? La receta electrónica interoperable busca integrarse a distintos sistemas, digamos. Busca mejorar la adherencia clínica a los tratamientos por parte de los pacientes, así como buscar optimizar la seguridad de los mismos. Ahora, donde mayor ha mostrado el potencial de impacto es en lo que vemos acá en el margen derecho, el ciclo de la medicación. Más que nada en la fase de prescripción y transcripción, donde se ha mostrado históricamente que tiene mayor impacto, digamos. Es por eso que es un eje central en la transformación digital en salud. Ahora, nosotros, puertas adentro en el hospital, ¿cuál es nuestro propósito ante este planteo, digamos, esta normativa? Es básicamente cumplir con la legislación vigente de receta electrónica interoperable en Argentina, disponibilizando tanto de nuestra historia clínica electrónica como nuestro portal de pacientes, recetas ambulatorias con un abordaje interoperable progresivo para las distintas coberturas de salud, teniendo en cuenta este marco regulatorio en permanente actualización, ¿no? Básicamente es traducir estas regulaciones en cambios de procesos, nuevas piezas de software o modificaciones de las anteriores y, por supuesto, gestión del cambio en cuanto a los cambios culturales que se necesitan para poder llevar a cabo esta modificación. Un poco lo que va a hacer este recorrido es ver cómo vamos de la imagen de a la izquierda a la imagen a la derecha, ¿no? Que la imagen de la izquierda es el producto del sistema de prescripciones electrónicas del ámbito ambulatorio histórico del hospital, digamos, y a la derecha es el resultado del trabajo que venimos haciendo hace ya varios años en cuanto a el proyecto de receta electrónica interoperable. Entonces, un poco es el camino de cómo llegamos de la izquierda hacia la derecha. Para hablar un poco del marco regulatorio, sin entrar demasiado en detalles técnicos, aclaro nuevamente que soy médico y no abogado, pero hay un gran número de leyes que le dan un contexto a los cambios de la receta electrónica, solamente para nombrar algunas, el ejercicio legal de la medicina, el ejercicio de la actividad farmacéutica, así como, por ejemplo, la promoción del uso de nombre genérico de fármacos y la firma digital, que aborda tanto la firma digital como la firma electrónica. Ahora, todos sabemos que en el contexto de la pandemia del COVID-19 en el año 2020 se hicieron, digamos, algunos decretos de necesidad de urgencia para tener en cuenta los distintos formatos de receta, digamos, digital, pero no propiamente dicha, sino más bien fotos de prescripciones en papel o a un tipo de formatos no tan estandarizados para poder disponibilizar los medicamentos en un contexto de emergencia sanitaria. Si bien en el 2020 se aprueba la ley 27.553, que es la que propiamente dicha establece que las recetas pueden ser, digamos, prescribidas en un medio digital o electrónico, así como también habilita la teleasistencia, recién, digamos, a fines de 2022, cuando se deroga este DNU y se empieza a reglamentar la ley, es donde vemos que se empieza a hablar de una receta electrónica interoperable propiamente dicha, digamos. Se empieza a reglamentar la ley, se crea, digamos, el código profesional del REFEPS, que es el Registro Federal de Profesionales de Salud, se habilita el registro de las plataformas prescriptoras, así dicho, y existe una convivencia dual entre las recetas en papel y las recetas electrónicas, haciendo mención a unos requisitos mínimos en cuanto a los datos que tienen que estar en la receta, ¿no? No es hasta el principio de 2024 que se empieza a hablar de una receta electrónica obligatoria, donde se crea, digamos, el Registro Nacional
de plataformas digitales sanitarias, perdón, donde se tienen que inscribir las plataformas como prescriptoras o repositorias. En este sentido, es a mediados de este año donde se obliga a usar la receta electrónica propiamente dicha. Sin embargo, por limitaciones técnicas y de implementaciones, se hace vigente recién el 1 de enero de 2025. Acá es donde solamente se permitían recetas en papel en caso de contingencia o en el caso de algunos lugares geográficos donde no era posible tener recetas electrónicas. Ahora, en cuanto a resoluciones y disposiciones, la más abarcativa o la más técnica, digamos, en detalle, son las de este año, en julio de este año, que marcan un nuevo marco por ejemplo, definición de estándares sintácticos y semánticos, en este caso FHIR y SNOMED, pero también hablan, por ejemplo, de tipos y subtipos de prescripciones. Es decir, habla de medicamentos, habla de insumos y dispositivos médicos y por último habla de estudios, prácticas y procedimientos. Y a su vez, en cuanto a medicamentos, habla de subtipos. En este caso habla de tipos de fármacos en cuanto a su expendio. Expendio libre, bajo receta archivada o bajo, digamos, expendio, digamos, legalmente restringido. Además de esto, también exige nuevos datos mínimos en la receta, digamos, en cuanto al bloque profesional, datos de la matriculación, como la jurisdicción, como si también está habilitado para este subtipo de receta, como también el quill del paciente, ¿no? Y también para mencionar el famoso ambiente de fiscalización donde uno haría las pruebas de los sistemas, como también el número de quill que está compuesto por una serie de dígitos de la plataforma prescriptora, los repositorios, la jurisdicción, el número de receta, el tipo y subtipo de medicamento, y por último, el número de ítems, ¿no? Entonces, este es un poco el marco regulatorio en el que nos fuimos rigiendo en el proyecto, y por supuesto, también rige otro tipo de marco, que es el marco del mercado, que son los distintos tipos de actores con los cuales nosotros trabajamos ¿eh? Para validar nuestras recetas. Algunos de ellos representan propiamente dicha su cobertura, mientras que otros no. Por ejemplo, ODI y Prevención Salud representan su cobertura, pero Farmalin, por ejemplo, representa una agrupación de aseguradores como, por ejemplo, Swiss Medical, Medife, Medicus, y cuenta compañía de servicios farmacéuticos que representan a la cobertura de hospital, que sería Plan de Salud, así como otros como Avalian, En Salud, Sancor, entre otros, ¿no? Entonces, teníamos el marco, digamos, normativo y también el marco del mercado, que son las personas con las cuales trabajamos y tenemos que comunicarnos y estructurar las definiciones técnicas. Entonces, una de las ventajas que tenemos de ser un hospital de alta complejidad es que contamos con un gran equipo y una serie de actores para abarcar un proyecto de esta magnitud. En este sentido, quiero recalcar, por ejemplo, que tenemos estos actores, que serían, por ejemplo, la gerencia comercial, que en cierto sentido marca el norte y la gobernanza de las aseguradoras a priorizar. Por ejemplo, tenemos el departamento ambulatorio que nos ayuda a comunicarnos constantemente con los médicos profesionales, como también, por ejemplo, los odontólogos, que son los que prescriben. Tenemos el plan de salud, que como ya dije, es la cobertura propiamente dicha del hospital. Tenemos la farmacia ambulatoria, que son los responsables de dispensar los medicamentos en nuestro hospital. Y bueno, tenemos el equipo de informática en salud, que se encarga de un poco ser el nexo entre todo y llevar a cabo este proyecto, esta experiencia. En conjunto, digamos, fuimos definiendo ciertas fases y objetivos progresivos con actualizaciones continuas que se fueron modificando en el tiempo y un poco respondiendo a las distintas normativas que fueron saliendo. Entonces, inicialmente lo que nosotros planteamos alrededor de 2023 fue desarrollar un módulo de interoperabilidad que con mínimas, digamos, mínimas modificaciones en la historia clínica nos permita validar un gran porcentaje de nuestras recetas con las coberturas que no sean propias de plan de salud. En este caso, son, en ese sentido, la mayor parte de OSDE o de representantes de Pharmalink. En cuanto a Hoste, nosotros tuvimos que hacer una estructura de mensajes hacia una API con recursos FHIR. Estos recursos eran Patient, Practitioner y Medication Request, como también algunas cosas propias de la institución que está enviando. Y en cuanto a Pharmalink, fue la estructuración de un mensaje de tipo JSON en tres tipos de operaciones: alta, baja y consulta de receta, ¿no?
Estas fueron las modificaciones que se tuvieron que hacer en el módulo de interoperabilidad y a su vez se tuvieron que hacer unos mínimos cambios, como dice el texto, en el modelo de receta, para más que nada identificar que haya sido validada. En este caso agregamos el logo 2D en el caso de que haya sido validada, así como una distinta numeración en el número de receta en el caso que haya sido validado por Pharmalink. Y un punto muy importante es el tema de los mensajes de retroalimentación para el médico, digamos, el profesional de salud que está prescribiendo, para que le dé un feedback sobre si lo que ha hecho ha sido validado correctamente o no, que es el cuadradito acá verde que ven acá abajo. A medida que fue avanzando, fueron surgiendo distintos tipos de modificaciones en la historia clínica electrónica, como el portal del paciente, y algunas actualizaciones continuas en el módulo de interoperabilidad. Acá ya un poquito más, digamos, dinámicos y un poco más exigentes en cuanto a los cambios. Nosotros inicialmente teníamos un tipo de interfaz como la que se muestra en la imagen superior, donde solamente podíamos indicar el tipo de tratamiento y la duración. Bueno, fuimos incorporando distintas cosas para responder a las necesidades y a las normas, como la elección y modificación de la cobertura que se ve acá abajo, como también la duración del tratamiento y la gestión de las recetas postdatadas, ¿no? A su vez también surgieron distintas necesidades en cuanto también las condiciones de indicación. En este sentido me refiero, por ejemplo, a la codificación de datos y diagnóstico. Esto hace respuesta a la ley 27.675, que es la ley de la respuesta integral al HIV, a hepatitis B, las enfermedades de transmisión sexual y a tuberculosis, que permite codificar, digamos, la receta, como ven en la imagen de la derecha, con el género del paciente, las primeras dos letras del nombre y apellido y la fecha de nacimiento, y codifica el diagnóstico en cuanto a la estandarización de CIE-10, ¿no? Así como hubo este cambio, también se respondió a la necesidad de no mostrar la marca comercial en ciertas recetas, así como mostrar la posología y los comentarios para los pacientes, y así ayudamos a la adherencia del tratamiento. En cuanto al módulo de interoperabilidad, se integró a Plan de Salud para que así llegue de forma interoperable a las farmacias externas. También se incorporó a Prevención Salud. En la historia clínica electrónica se creó un servicio de mail para que le llegue a los pacientes las recetas, mientras que nosotros cambiábamos el formato de la receta en el portal. Y también se armó un servicio para las recetas postdatadas para que se envíe, digamos, escalonadamente en el transcurso del día. En cuanto al portal de pacientes, como pueden ver en el margen inferior derecho, se muestra información sobre la finalización de indicaciones y recetas a futuro, en ambas versiones, tanto en el portal de mobile como en el desktop, así como una mejora en la solicitud de renovación, y también se cambió el formato de la receta a PDF para, digamos, responder a las necesidades de distintas problemáticas en cuanto a los dispositivos distintos. Y un poco lo que le quería mostrar con esto es un poco cómo funciona la receta en el ambulatorio para nuestro hospital. Eh, Esto es en conjunto con los servicios terminológicos. Digamos, uno entra en el módulo, escribe ya sea el fármaco genérico o el producto, y se recupera una lista de, valga la redundancia, de los genéricos concordantes o los productos concordantes en conjunto con su composición. Al momento de la indicación, los servicios de terminología recuperan el código de presentación alfa-beta, así como el código de monodroga, que esto, digamos, en los servicios de Termi están asociados al AMPP, y así, digamos, esto, con la información del paciente y con la información del profesional, se envía a validar con los repositorios. Una vez que se envía a validar con los repositorios, puede devolver múltiples mensajes según los casos y los errores, y puede, digamos, dar un feedback al profesional, decir, bueno, la receta fue correctamente validada o hubo algún problema, hay que validar la cobertura, hay que hacer ciertos cambios, y así podemos tener, digamos, un ciclo cerrado de información. Entonces, para ir a los números, digamos, tenemos esta tabla, que esta tabla lo que muestra son los 4 repositorios con los cuales trabajamos desde el momento que fueron, digamos, implementados en el módulo de interoperabilidad. Son muchos números, pero más que nada lo que quiero mostrar es, y lo más llamativo es que desde el 1 de enero de 2025 de este año, que es cuando se hizo obligatorio realmente, más de 5.465.000 recetas fueron validadas correctamente.
y solamente menos de 64.000 fueron fallidas. Esto es menos del 1,2%. Si bien parece poco en porcentaje, les aseguro que cada una de esas recetas es un dolor y algo para manejar para los pacientes que no pueden conseguir sus medicamentos. En el caso de las fallas que tenemos, suelen estar asociadas a eh, una credencial o un número de cobertura incorrecto para los casos que no tenemos una validación en caja. Y en otros casos es por la falta de actualización de algunos códigos en los servicios de Termi, pero son mínimos más que nada. Y en cuanto a, bueno, las reglas de negocios de plan de salud, tenemos un sistema de envío progresivo de algunas recetas, en el cual tenemos, digamos, en cola más de 3 millones de recetas, pero hay que acordar que en el plan de salud podemos indicar, digamos, a un tiempo más alargado en el tiempo. Entonces, para cerrar las modificaciones que tenemos frente a las nuevas resoluciones de disposición, hemos agregado nuevos datos en las tablas de pacientes, hemos agregado nuevos datos en las tablas de los profesionales que hacen al bloque profesional. También se ha hecho el trámite para acceder a los servicios de la red de interoperabilidad a través del ABM de dominios para poder traer la validación de, digamos, la autorización para prescribir tanto estupefacientes como psicotrópicos. Estamos actualmente actualizando la tabla de fármacos para poder tener el dato de tipo de venta más actualizado, esto para responder a requisitos de tipo y subtipo de prescripción. Nosotros actualmente como vocabulario de salida en la receta, en diagnóstico, perdón, usamos CIE-10, pero la idea es transitar a SNOMED CT, versión argentina. Eh, Estamos ahora abordando para poder acudir, digamos, a la, la prescripción de tipo 3 que hace alusión a prácticas, estudios y procedimientos. Esto lo estamos trabajando con algunos repositorios. Estamos parametrizando el ambiente de fiscalización para que pueda ser utilizado para un auditor externo, para cumplir con la nueva normativa. Y por supuesto estamos haciendo modificaciones en el formato de receta en cuanto figure el Buscador Nacional de Medicamentos, así como bloque profesional y todos los requisitos que pide la ley. Y por supuesto, a todo esto vamos agregando coberturas al módulo de interoperabilidad semana a semana, abriendo así la posibilidad de interoperabilidad con distintas coberturas. Ahora, un poco para hablar de los desafíos, y eso hace un poco de puente con los aprendizajes, un poco fue lo que es la comunicación interna con los pacientes, digamos. Hicimos varias comunicaciones a través del portal, a través de las redes sociales y la página del hospital para explicar estas nuevas medidas y cómo era el nuevo funcionamiento del portal y la renovación. En cuanto a los profesionales asistenciales, más que nada el equipo médico, de, por ejemplo, los servicios que más indican, como es medicina familiar, clínica médica y medicina de geriatría. Tuvimos un instructivo y reuniones periódicas con los distintos servicios. También tuvimos, digamos, reuniones con la jefatura del departamento de ambulatorio y también con el equipo de la farmacia ambulatoria. Y en todo esto siempre buscamos, digamos, el norte a través de la priorización, perdón, de las coberturas a agregar por parte de gerencia comercial. En cuanto a la comunicación externa, estamos en constante comunicación con los 4 repositorios con los cuales trabajamos, tanto para adecuarnos a las nuevas versiones de las APIs como para comentar los cambios y el abordaje de las distintas secciones de las normas y procedimientos de la ley. Y en cuanto a las farmacias externas o periféricas, nos comunicamos siempre con plan de salud de por medio, ya que es la cobertura del hospital. En cuanto al soporte de pacientes y profesionales que puedan tener ciertos problemas, el equipo de mesa de ayuda del portal aborda varias de las problemáticas directas de los pacientes. Sin embargo, el pilar fundamental para el soporte es la residencia de informática en salud que recibe, digamos, llamados telefónicos, hace un relevamiento extensivo de errores y se dedica a resolver casos complejos. A todo eso también, digamos, realizan una capacitación continua, no solamente de receta electrónica, sino también, por ejemplo, del uso del portal. En cuanto al seguimiento y monitoreo, tenemos un tablero donde podemos visualizar los distintos datos de la implementación de la receta interoperable, un tablero que nos permite ver la cantidad de recetas validadas, los errores, las causas por las cuales hay errores, y por supuesto, no menor, los equipos de desarrollo con los cuales también nos ayudan para ver los errores y también, digamos, en conjunto podemos ver áreas de mejora en la eficiencia de los servicios distintos que tenemos para este proyecto. En cuanto a uno de los aprendizajes que me quiero llevar de esto y comunicar,
es lo importante que es involucrar a los usuarios de diseño para mejorar la adopción. En este caso, las modificaciones en la interfaz que le mostré fue consensuada con los médicos y se hicieron pruebas de usabilidad en conjunto con el equipo de UX y UI para que estos cambios no sean un estorbo, digamos, en su flujo de trabajo normal. Es importante que la comunicación no solo sea el día de la implementación, sino que sea antes, avisando en conjunto con un manual extenso. Uno piensa que quizás menos información es más, pero no, a veces más información es más. Em, y en ese sentido también es importante el soporte continuo, no solamente una capacitación inicial, sino seguir yendo a los distintos servicios, seguir explicando. Si después de 2 semanas vemos que hay varios profesionales que no entendieron, hay que volver a ir a ese departamento, volver a explicar y estar siempre, digamos, disponibles en ese sentido. Y como les comenté varias veces, siempre estamos incorporando nuevas coberturas, siempre hay nuevas mejoras, suelen haber algunos cambios en normativas, en cual uno siempre, el espíritu de la nueva regulación es hacia la interoperabilidad y hacia la mejora, ¿no? Y si hay algo que he aprendido en todo este proyecto, es que la colaboración constante con el equipo de desarrollo es primordial en el proyecto, porque en conjunto solemos resolver muchas de las dificultades que tenemos en cuanto a problemas puntuales con algún servicio o a mejorar algún tipo de las implementaciones. Los próximos pasos en cuanto al proyecto, y ya voy cerrando porque creo que me estoy por exceder de tiempo, es avanzar en la interoperabilidad con los distintos actores del sistema. Esto es, con las coberturas que tenemos ahora, básicamente hemos abordado más del 90% de las coberturas con las cuales trabaja el hospital, pero todavía queda más o menos un 6% con las cuales no tenemos interoperabilidad aún. Hace falta extender algunas funcionalidades nuevas en cuanto al módulo de recetas electrónicas y mejorar algunos servicios, como le había mencionado, más que nada el envío de recetas o la renovación de algunas recetas postdatadas. Una mejora que todavía estamos en deuda es en las modificaciones en el sistema administrativo de farmacia y el libro de farmacia digital para adaptarnos a las nuevas normas. Si bien lo venimos trabajando en conjunto con la farmacia, se ha visto un poco postergado por los cambios normativos constantes. Y por último, aún nos falta ajustar algunos procesos según las nuevas regulaciones. Estamos actualmente trabajando para poder interoperar en cuanto a los estudios, prácticas y procedimientos. Y luego de eso nos faltaría abordar la parte de insumos y dispositivos. Entonces, como conclusión, quiero decir que la prescripción electrónica interoperable no es solo una respuesta a una obligación normativa, sino es una oportunidad para mejorar la eficiencia del ciclo de prescripción, integrar sistemas y potenciar la transformación digital. Le quiero dar muchas gracias a todos por escuchar, por estar acá.